aplicaremos la ley de Gauss. Aquí dice que una carga Q está en el espacio, calcula su campo eléctrico en una distancia R. Acá tenemos una carga positiva que está encerrada en un área y el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del área. Y aquí tenemos el cambio de posición y la distancia que es R. Entonces vamos a empezar. Sabemos que el flujo eléctrico es igual a la impedancia del campo eléctrico por el cambio de posición. Y esto es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Bueno. Ya. A continuación tenemos entonces el campo eléctrico multiplicado por la variación de la posición, que es igual al campo eléctrico por la variación de la posición por el coseno de 0. Y sabemos que esto nos va a dar 1. Entonces es el ángulo que forma coseno de 0. Luego sacamos la constante de la derivada. Entonces tenemos ds es igual sobre la carga, nuevamente, de epsilon sub 0. Después tenemos acá que el campo eléctrico por S es igual a carga sobre epsilon sub 0. Acá tenemos el campo eléctrico por la superficie de la esfera, que es μ por pi por radio al cuadrado. Y esto es igual a carga sobre epsilon sub 0. Listo. Finalmente tenemos que el campo eléctrico es igual a carga sobre 4pi, esto era 4pi, no era newton. Ya. Luego tenemos aquí que el campo eléctrico multiplicado por la superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. Y esto es igual a esto mismo, que es la carga sobre epsilon sub 0. Bueno, finalmente tenemos el campo eléctrico es igual a la carga sobre 4pi por radio al cuadrado por epsilon sub 0. Y sabemos que esta unidad de medida nos va a dar en newton sobre coulomb. Muy buenas amigos, esta es la segunda parte y la continuación del video de la explicación de la ley de Gauss. En esta parte vamos a explicar esta ley de una manera numérica. Se nos presenta el siguiente problema. Una lámina plana tiene fórmula rectangular con los lados de longitud 0.4 metros y 0.6 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud es igual a 35 newton por coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Nos pregunta el flujo eléctrico a través de la lámina. Aquí pueden detallar la lámina de forma rectangular con base de 0.4 metros y altura 0.6, donde se ve el campo eléctrico a una dirección de 20 grados de la lámina. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de la temática pasada. Aquí nos dicen que el flujo eléctrico es igual a la superficie. En este caso, nos dice que la superficie puede ser abierta o cerrada del campo eléctrico por la normal por diferencial del área. Aquí dice, si el campo eléctrico es constante, entonces se va a implementar esta fórmula. El flujo eléctrico del campo va a ser igual al campo eléctrico por la normal por el área. En este caso, como tenemos un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newton por coulomb, es decir, es constante, entonces se va a implementar esta fórmula de acá. Es decir, pasamos acá.
con este valor constante se va a implementar esta fórmula, donde el campo eléctrico, donde el flujo eléctrico del campo va a ser igual al campo eléctrico por la normal por el área. Donde aquí la fórmula nos está sugiriendo que entre el campo eléctrico y la normal hay un ángulo. Pero antes vamos a verificar de la siguiente manera. Haremos de cuenta que este pedazo de acá es el área o la superficie o la lámina y que de ahí sale un vector normal, que es este vector de aquí. Todo vector normal es perpendicular a la lámina. Y en la lámina dice que sale un campo eléctrico a 20 grados de la lámina. Ahora bien, tenemos estos 20 grados, pero por consiguiente, como sabemos que aquí hay 90 grados de perpendicularidad, entonces este θ va a medir 70 grados, donde el flujo del campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por el valor unitario por el coseno que hay entre ellos dos. O sea, entre el vector normal y el campo eléctrico. O sea, el ángulo que va a ser 70 grados. ¿Y por qué 70 grados? Porque fue el ángulo que hizo falta para formar los 90 grados con los 20 grados de acá. Es decir, donde 20 grados más 70 grados van a ser 90 grados, que es la perpendicularidad que forma la normal con la superficie. Bien, coseno por θ por el área. Ahora, al reemplazar, vamos a tener lo siguiente. 75 newton, que es este valor de aquí, 75 newton del campo, por el coseno de ¿qué? Que hay entre ellos dos, que es 70 grados, por el área. ¿Cuál es el área? 0.4 por 0.6 metros, que es el área que nos indicaron anteriormente en el problema. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado nos dio que el flujo del campo eléctrico es igual a 6.16 newton por coulomb por metro cuadrado. Muchas gracias.